La vasculitis primaria del sistema nervioso central, es una enemiga silenciosa. Se define claro por la inflamación de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro y la médula espinal. Pero el punto clave aquí es que si no la reconocemos a tiempo, el daño es simplemente irreversible, dejando secuelas devastadoras. Para nosotros, los clínicos, dominar esta entidad no es una opción, es una absoluta necesidad. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta revisión vamos a seguir un camino muy lógico, uno que va desde los meros orígenes del concepto hasta los dilemas clínicos más actuales que enfrentamos. Iniciaremos con el prototipo histórico, la GANS, para luego avanzar hacia la estratificación moderna y el rol, que es crucial, de la neuroimagen. Después, nos vamos a adentrar en los desafíos únicos de la vasculitis pediátrica y los escenarios tan complejos de la enfermedad de pequeño vaso. Y claro, al final, vamos a destilar todo este conocimiento en conclusiones clínicas que sean verdaderamente prácticas. Bueno, nuestro viaje comienza en un lugar un poco sombrío, la sala de autopsias. Fue ahí donde se forjó el concepto original de esta enfermedad, la angitis granulomatosa del sistema nervioso, o GANS. No se definía por los síntomas de un paciente vivo, para nada, sino por los hallazgos inconfundibles bajo el microscopio una vez que la enfermedad ya había cobrado su precio. ¿Pero qué es exactamente la GANS? Miren, imaginen una agresión celular perfectamente organizada. Células gigantes multinucleadas y epitelioides se juntan para atacar las paredes de las arterias y venas del cerebro. Y lo peor es que no discriminan. Atacan vasos de todos los calibres, desde los más pequeños hasta los más grandes, iniciando un proceso inflamatorio que es sumamente destructivo. Esta imagen nos muestra el campo de batalla en todo su esplendor. Vean cómo las células gigantes invaden y literalmente destruyen las capas media y adventicia del vaso. En respuesta a esta agresión, la capa interna, la íntima, prolifera de forma desesperada, estrechando y al final obliterando el lumen. El resultado es, como se podrán imaginar, inevitable y catastrófico. Isquemia y, en última instancia, un infarto cerebral. Pero claro, la medicina no podía quedarse estancada en la sala de autopsias. El paradigma cambió por completo cuando empezamos a estudiar grandes grupos de pacientes vivos. Estas cortes nos permitieron pasar de una simple descripción post-mortem a la estratificación en vida, abriendo la puerta a la identificación de subgrupos y, con ello, al diseño de terapias mucho más dirigidas. Y es justo aquí donde la historia se vuelve de verdad interesante. Miren, esta discrepancia es brutal. La cohorte de la clínica Mayo encontró un patrón granulomatoso en el 60% de sus biopsias, pero en la cohorte francesa ese patrón era minoritario. El 78% de sus casos eran de patrón linfocítico. Esto, créanme, es mucho más que una curiosidad académica. Es una señal potentísima de que la vasculitis primaria del SNC no es una sola enfermedad, sino un espectro de entidades con diferentes mecanismos, diferentes pronósticos y potencialmente diferentes tratamientos. Entonces, si las cohortes nos dieron el qué, la neuroimagen nos dio el cómo verlo en tiempo real. Hemos trascendido la simple documentación del daño, el infarto, para poder visualizar directamente la inflamación en los vasos sanguíneos, que es la causa raíz del problema. Observemos el panel A. En la tomografía de arriba vemos esas áreas oscuras, hipodensas. Algunas son nítidas, son cicatrices de infartos antiguos. Otras, como la que está en el lóbulo occipital derecho, son más difusas, delatando una isquemia aguda. La secuencia FLAIR de abajo confirma y resalta estas lesiones. Pero lo clave aquí es la coexistencia de lesiones de diferente edad en múltiples territorios. Este patrón, el de ataques en el tiempo y en el espacio, es un sello distintivo altamente sugestivo de vasculitis. Ahora, veamos dos caras de la misma moneda inflamatoria. A la izquierda, la resonancia con gadolinio nos muestra un extenso realce en las meninges. Es como si las cubiertas del cerebro estuvieran literalmente encendidas. Es un signo directo de inflamación. A la derecha, la angiografía, el estándar de oro, nos revela el clásico patrón de arrosariamiento. Estenosis que se alternan con dilataciones. Es la firma de la inflamación en la pared del vaso, pero vista desde su interior. Y bueno, justo cuando pensamos que empezamos a entender el panorama, el escenario se complica. La vasculitis primaria del SNC en niños, o CEPAC-Sienes, es un mundo aparte. Su presentación clínica es diferente y los criterios que usamos para los adultos, pues a menudo no encajan, lo que nos obliga a repensar por completo nuestro abordaje. La clave en la CPANS de pequeño vaso es su naturaleza sigilosa. Se presenta con síntomas vagos, cefalea, cambios de conducta. Uno realiza una angio-TC o una angio-RM esperando encontrar la causa. ¿Y qué pasa? Resultan normales.
¿Por qué? Pues porque estas técnicas no tienen la resolución para ver los vasos más finos, que es donde se está librando la batalla. Esto crea un desafío diagnóstico enorme y nos empuja hacia la biopsia cerebral como la única forma de obtener una respuesta definitiva. Irónicamente, esta forma pediátrica se parece más al ganso original de las autopsias que a la vasculitis del adulto. Y con esto llegamos al mero corazón del dilema diagnóstico, la enfermedad de pequeño vaso con angiografía negativa. Este es el punto ciego de nuestra tecnología actual. Es justo aquí donde la habilidad clínica, la sospecha informada y la valentía para indicar una biopsia se vuelven absolutamente primordiales. Entonces, la pregunta central que debemos responder es esta. ¿Estamos viendo la misma enfermedad en niños y adultos cuando la angiografía es negativa? ¿O, por el contrario, son entidades fundamentalmente diferentes? Analicemos los datos juntos. Esta tabla compara niños y adultos, ambos con enfermedad de pequeño vaso y angiografía negativa. Las diferencias saltan a la vista. Miren las convulsiones, mucho más frecuentes en niños. Ahora, el líquido cefalorraquídeo. La proteína está elevada en casi todos los adultos, pero solo en la mitad de los niños. Y el hallazgo más revelador, los marcadores inflamatorios sistémicos. Están elevados en la gran mayoría de los niños, lo que sugiere un proceso más sistémico, pero solo en una cuarta parte de los adultos. Claramente estamos viendo dos perfiles de enfermedad muy diferentes. Pero si los datos clínicos ya sugerían dos enfermedades distintas, la histopatología lo confirma de manera contundente. Este gráfico es la prueba definitiva. En niños, la vasculitis de pequeño vaso es una enfermedad casi puramente linfocítica, casi un 93%. En adultos, en cambio, sigue dominando el patrón granulomatoso clásico. La conclusión, por lo tanto, es ineludible. La patogenia, el mecanismo fundamental de la enfermedad, es distinto entre niños y adultos. Perfecto. Ahora, traduzcamos toda esta evidencia en acciones concretas. ¿Cuáles son los mensajes clave que debemos llevarnos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes en nuestra práctica diaria? Primero, nunca, jamás subestimar esta enfermedad. El riesgo de discapacidad es real y es permanente. Segundo, una angiografía normal no es un punto final. Solo nos dice que los grandes vasos están limpios, pero la guerra puede estar librándose en la microvasculatura. Tercero, ante una alta sospecha con angiografía negativa, la biopsia cerebral y meningia no es una opción, es el estándar de oro para la certeza diagnóstica. Y cuarto, el tiempo es cerebro. Un diagnóstico confirmado exige un manejo inmunosupresor inmediato y agresivo. La duda o el retraso pueden ser, sin más, fatales. Todo este análisis se basa, por supuesto, en una revisión exhaustiva de la literatura, cuyas principales fuentes se presentan en esta diapositiva para que puedan consultarlas. Esta presentación fue producida por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.